Un cordial saludo para todas y todos. El segundo texto que trabajaremos durante este segundo periodo se trata de El poder, una bestia magnífica, sobre el poder, la prisión y la vida, del filósofo francés Michel Foucault. Este texto, editado por Siglo XXI, consiste en una serie de entrevistas que se le hicieron a este filósofo francés hacia el final de su vida. Una de ellas fue la que concedió al filósofo japonés de apellido Yoshimoto en 1978. Esta entrevista fue titulada posteriormente Metodología para el conocimiento del mundo, cómo deshacerse del marxismo. En ese sentido, pues la idea es continuar un poco indagando sobre la complejidad de los problemas políticos de nuestra época, pero también sobre el sentido que estos han tenido a través de la historia y las posibilidades tal vez de interpretación y de solución de dichos problemas, justamente cuando entendemos lo complejos que son. Dentro del texto anterior de Bernard Stiegler veíamos cómo era importante que se pasase de las medidas de corto plazo hacia las medidas de mediano plazo y de largo plazo. Solamente de esa manera podía entonces encontrarse tal vez la posibilidad de una economía estable que pueda definir el futuro y el porvenir de la humanidad en las próximas décadas, siglos y ojalá milenios en que pueda vivir la humanidad sobre la Tierra. Este texto continúa esa indagación sobre la complejidad justamente de lo político y el sentido tal vez de una reflexión que dé cuenta de otros parámetros, otros horizontes de análisis que nos permitan entender ese, ese mundo político, ¿no? De otra manera y también empezar a percibir otras formas de afrontarlo, otras formas de considerarlo y otras formas de generar soluciones ante los problemas políticos que sin duda también terminan siendo económicos, sociales, culturales en nuestra época. En ese sentido, este filósofo francés, en su entrevista con Yoshimoto, se aplica justamente a tratar de considerar las posibilidades justamente que tiene lo político. Lo primero que va a tener en cuenta Foucault justamente es la consideración sobre las posibilidades que tiene una nueva imaginación política. Algo que desde la mirada de este filósofo está cerrado. Así, dentro de sus respuestas a Yoshimoto, en un apartado de esta entrevista, el filósofo francés dice lo siguiente. Pues bien, ¿qué hay que poner en evidencia sobre la base de esos problemas concretos? Lo que deberíamos llamar un nuevo imaginario político. Mi interés radica en suscitar esa nueva imaginación política. Lo característico de nuestra generación probablemente sea lo mismo para la que nos precede y para la que nos sigue, y sin duda la que sigue a él sigue igual, es a no dudar la falta de imaginación política. Es claro que para Foucault hay una falta de imaginación política. En algún momento de la historia se perdió esa capacidad de imaginar otras medidas, otras formas de hecho, de hacer política, teniendo como sentido de este concepto la capacidad que se tiene de solucionar problemas de la sociedad, ¿no? La capacidad que se tiene de generar medidas o políticas que puedan hacer que la vida en sociedad sea posible y sobre todo hacer que la humanidad misma pueda seguir prosperando dentro de la Tierra. Esa imaginación para Foucault se ha venido perdiendo. Continúa Foucault diciendo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso de que
hay una falta de imaginación política? Dice Foucault, por ejemplo, los hombres del siglo XVIII y los del siglo XIX, 1800, ¿no? 1700 y 1700, y 1800, tenían al menos la facultad de soñar el porvenir de la sociedad humana. No les faltaba imaginación a la hora de responder a este tipo de preguntas. ¿Qué es vivir como miembro de esta comunidad? ¿O cuáles son las relaciones sociales y humanas? Entonces dice Foucault que estas personas, ¿no?, de los siglos XVIII y XIX, por lo menos tenían la capacidad de responderse a estas preguntas. ¿Qué es vivir como miembro de esta comunidad? ¿O cuáles son las relaciones sociales y humanas? En efecto, filósofos como Rousseau o Locke de aquellos tiempos, o a los que llamamos socialistas utópicos también de dichos tiempos, puede decirse que la humanidad, o más bien la sociedad occidental, abundaba en productos fértiles de la imaginación sociopolítica, ¿no? Entonces, vemos cómo para Foucault es claro que en los siglos XVIII y XIX, entre los años 1700 y 1800, era, era posible imaginarse lo político, y esa imaginación política fue la que dio lugar a el Estado moderno, tal y como lo conocemos, y a las formas políticas que finalmente se desarrollaron hasta nuestro tiempo. Pero sin duda también lo que Foucault está diciendo es que posterior al siglo XIX, es probable que esa imaginación política empezara cada vez a perderse con más fuerza, ¿no? Esa capacidad de soñar, esa posibilidad de ver tal vez cuál es el horizonte de la sociedad, hacia dónde debe ir la vida en comunidad, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones sociales y humanas que deben desarrollarse dentro de nuestra sociedad? Esa posibilidad o esa capacidad de imaginar se perdió en algún momento.